Hermanos, que el Señor Jesús me les bendiga en esta noche. Pues una vez más estamos a través de redes sociales compartiendo un mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ruego al Señor de que este día, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues Dios nos haya favorecido verdaderamente en las diferentes áreas. Esta noche quiero iniciar lo que es una serie de enseñanzas acerca de lo que es el Dios de Elías. Y vamos a ir estudiando un poco en breves minutos. No van a ser enseñanzas largas, pero sí queremos ir detallando un poco acerca de ese Dios todopoderoso que se manifestó en el Antiguo Testamento y que sin duda también Él puede manifestarse a nuestras vidas. En esta hora damos gracias a Dios. Es un enorme privilegio poder estar en este lugar y de esta manera traer la palabra de Dios para nosotros. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra de Dios nos enseña, y quiero en esta oportunidad dar un pequeño contexto, poner unas ciertas bases para que nos demos cuenta en qué punto el profeta Elías aparece en escena en la Biblia. Recordemos que hubo una separación entre el pueblo de Israel, en el cual existieron dos reinos diferentes, conocidos como el reino del norte y el reino del sur. La Biblia nos dice en primer de Reyes, en el capítulo 12, lo dice en el verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tu dioses, sois Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. La Biblia nos dice y nos habla de que hubo un rey llamado Jeroboam, que después de la muerte de Salomón, él gobernó el reino del norte. Es decir, que él gobernó 10 de las 12 tribus. Pero es bien insólita esta parte, ya que Jeroboam decide levantar 2 becerros de oro. Y la Biblia nos dice claramente que uno lo puso en Betel y otro lo puso en estos dos lugares eran los lugares principales de su ciudad. Eran las fronteras de Israel. Y la Biblia nos dice que Jeroboam, él toma consejo y él dice que es necesario que ustedes vayan a ese lugar. Ustedes pueden adorar a Dios aquí, en este lugar. La Biblia es clara y nos dice que ellos comenzaron a adorar, y esto es bien importante, porque ellos creyeron que estaban adorando al verdadero Dios a través de 2 becerros de oro. Ellos consideraron que la adoración que estaban dando era al Dios verdadero, pero en realidad sabemos de que lo que él estaba haciendo, el líder estaba haciendo, era levantando dioses falsos y de esta manera manipulando la mente de la gente, diciendo: ya no es necesario que ustedes vayan a Jerusalén, ustedes pueden adorar a Dios en este lugar. ¿Y cuál es la señal que tuvo? 2 becerros de oro. Estoy poniendo en contexto en el momento en que el profeta Elías aparece. Estamos viendo de que el profeta hace su aparición en medio de idolatría, en medio de un pueblo en el cual él consideraba que estaban haciendo lo correcto, pero en realidad la Biblia nos dice claramente y nos enseña, si usted lee el verso 30,
El primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Es decir, de que la idolatría hizo de que Dios se molestara con el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que debemos de notar en esta noche es darnos cuenta que Dios verdaderamente quiere que le adoremos a Él como Él se lo merece. Digo esto, hermanos, porque esta situación que estamos viviendo nos está llevando a darnos cuenta que Dios no solamente es Dios de templos, sino que es Dios de casa. Y por muchos años hemos considerado, hemos creído de que Dios puede estar en todo lugar. Por eso usted recuerda, la Biblia nos dice que en el templo, ¿a dónde adoramos? Pero viene Jesús y Él enseña y Él dice, no es en el monte, no es en el templo, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Lo primero que debemos de notar es esto. No es el lugar, sino el Dios del lugar. Y por muchos años, perdónenos, quizás probablemente los predicadores hemos tenido culpa y hemos de que Dios solamente se mueve en nuestros templos. Y nos hemos vuelto un tanto templólatras. Es decir, adoramos más al templo que al Dios del templo. Adoramos más el lugar donde estamos. Y créame, yo no estoy en contra de los templos. Más, yo considero que Dios nos debe de permitir tener los mejores lugares para adorarle y glorificarle. Pero algo es muy cierto, hermano y hermana, en esta noche. Dios se puede mover. Su presencia, su gloria se puede mover en todo lugar. Y esto lo hemos visto a través de esta situación. Dios se está moviendo en las casas. Dios se está moviendo donde le buscan, donde lo adoran, donde quieren sentir su presencia. Dios se está dejando sentir. Pero Jeroboam, vemos que el pecado de él no fue el querer traer la adoración cerca, sino que yo más bien creo que el pecado fue poner esos becerros de oro y decir que esos eran los verdaderos dioses. Por eso sabemos de que Jerusalén es el centro de adoración para todo israelita. Es donde ellos iban a adorar al verdadero Dios. Pero en esta ocasión acercan la adoración al pueblo, pero lo hacen de una manera incorrecta. Por eso quiero decirle, debemos de pedirle a Dios la dirección y debemos de reconocer que nuestro Dios está en todo lugar. Él está con usted en este momento. Probablemente nuestros templos estén cerrados más tiempo. No sabemos cuánto tiempo más los templos van a estar cerrados. Pero lo que sí sabemos es de que Dios se puede mover en medio de cualquier situación sin importar donde nosotros estemos. Usted recuerda, la Biblia nos dice que Moisés, él tuvo un encuentro con Dios y dice la Escritura que fue en un monte. No fue en un templo. Y bueno, comprendemos que para ese tiempo no existía nada de eso, pero lo cierto es de que Dios se mueve donde verdaderamente le quieren sentir. Por eso es bien importante en esta noche darnos cuenta de que el problema de Jeroboam fue de que comenzó a desviar al pueblo de la verdadera adoración del único Dios verdadero. Y la Biblia dice que esto fue causa de pecado. Y el verso 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hermano, hermana, nuestro Dios es un Dios exclusivo.
Cuando digo esto, no me vaya a malinterpretar. No significa que Dios sea Dios solamente de pentecostales o de cualquier otra denominación. No. Dios es Dios para todo aquel que le quiere servir de corazón. Pero lo cierto es de que el problema está en nosotros cuando comenzamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué fue lo que Dios pidió? La Biblia dice que todo servicio en el templo, todo servicio sacerdotal era por la tribu de los levitas. Pero nos dice la Biblia que Jeroboam, él comenzó a poner gente simplemente por llenar un lugar de adoración. Créame, hermanos, esto trajo un disgusto a la presencia de Dios. No solamente por querer acercar la adoración al pueblo, sino porque la adoración era a dioses falsos, principalmente. Y peor aún, Jeroboam se atreve a poner a personas al servicio de los cuales no eran puestos por Dios. Por eso debemos de comprender en esta oportunidad, hermano y hermana, que nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora bien, ante esta situación que estamos viviendo, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué tanta gente muriendo en el mundo? Desfalleciendo, ¿por qué tantas personas están muriendo a través de esta enfermedad? El día de ahora recibimos la noticia, y usted lo sabe, de que pues la muerte ya llegó a través de lo que es esta enfermedad a nuestro país. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y de repente los religiosos o los enemigos del evangelio, ellos dicen, ¿a dónde está el Dios de esos cristianos? ¿A dónde está el Dios que profesan esos pastores? ¿Por qué no detienen esta calamidad? ¿Por qué no sanan a las personas? Es que debemos de comprender, hermanos, que llega un punto en la vida que muchas veces disgustamos a Dios con nuestras actitudes. Debemos de comprender que muchas veces nosotros le fallamos a Dios con nuestras acciones. Debemos de comprender que muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Y eso trae un disgusto a nuestro Dios. Por eso es bien importante darnos cuenta en qué momento Elías entra en escena bíblica. Elías, todos conocemos la historia, y cada día de esta semana y el tiempo que nos lleve, vamos a estar hablando acerca del profeta Elías, o mejor dicho, del Dios de Elías. La Biblia nos dice rápidamente, yo quiero que usted pueda leer conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 15, en el verso 25. La palabra de Dios nos dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. La Biblia nos dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Capítulo 15, el verso 32 dice, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. La Biblia nos dice claramente que los reyes estaban dirigiendo mal al pueblo. ¿Sabe lo que hacían ellos? Hacían de que ellos pecaran delante de Dios. Y no termina ahí. La Biblia dice en el capítulo 16, en el verso 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Luego en el capítulo 17 aparece en escena Elías.
Recuerde, la serie es El Dios de Elías. ¿En qué momento Elías? Y eso es lo que yo estoy poniendo como base en esta noche. ¿Cómo Elías entró en escena? ¿En qué situación política estaba cuando Elías entró en escena? ¿En qué condición religiosa estaba? Recordemos que Jeroboam, recuerde usted esta noche, Jeroboam dice la Biblia que se había casado con Jezabel. Y sabe, hermanos, ese matrimonio no solamente era lo que es una unión de amor, sino que era una unión política, era una unión social y principalmente era una unión religiosa. A tal grado que usted sabe, Jezabel, perfectamente sabemos que Jezabel era pues una mujer idólatra. Era alguien que dirigía al pueblo hacia la idolatría. Y ahí estaba Jeroboam. Y cuando Jeroboam, dice la Biblia que se casa con ella, dice la escritura, de que nos dice claramente de que hace una unión y esta unión provoca que todo lo que es el rey Acab, dice la Biblia, el rey Acab se casa con Jezabel y dice la escritura de que Acab trae consigo mismo todo lo que es la idolatría al pueblo de Israel. Quiero repetir en esta noche, Acab se casa con Jezabel y viene en esa unión que ellos tuvieron, Acab trae lo político, lo social, pero principalmente atrae lo religioso a Israel. Y ahí fue el problema que tuvo Acab en ese momento. ¿Qué hizo Acab? Cometió uno de los peores errores de su vida. Traer a una mujer llamada Jezabel, que lo que hizo fue llevarlo a la ruina completamente. Entonces, aquí nos damos cuenta, y quiero ir en esta noche concluyendo, nos damos cuenta de que esta unión trajo una desgracia al pueblo de Israel. ¿Cuál unión? Entre el rey Acab y Jezabel. Y sabe, hermanos, ahí aparece en escena el profeta Elías. Elías, dice el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Note bien, hermanos, Dios, por A o B motivo, no había hablado a Israel por mucho tiempo. No digo que Dios no estaba ahí. Lo que digo es de que el pueblo se había desenfrenado con tantos reyes corruptos. Se habían desenfrenado a la maldad, al pecado, al odio. Y dice la escritura que aparece en escena el profeta Elías y va delante de Acab. Note bien en esta oportunidad. Dice la escritura de que ya había pasado mucho tiempo sin una palabra de Dios al pueblo. Y cuando Dios viene a hablar, hermanos, viene para condenar al pueblo por sus malas decisiones. Porque cuando Dios habló a través de Elías, lo que trajo fue una sequía, un juicio para el pueblo. Pero esta primera parte, a manera de introducción, quiero decir algo muy importante a los que me escuchan en esta noche, y gracias por conectarse, y a los hermanos que creo de que después pueden verlo en repetición. Debemos de saber y preguntarnos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Cualquiera pudiera decirme esta noche: no, hermano, yo soy jesucita, yo soy del nombre, yo soy bautizado en el nombre, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Pero quiero decirle que nuestro Dios es aquello que nosotros le damos más importancia, aquello que le ponemos más pasión, aquellas cosas que nosotros le ponemos más atención, aquello que roba el corazón nuestro.
Esos son nuestros dioses. Por eso la Biblia dice claramente, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Quién es su Dios, hermano? Preguntémonos esta noche, ¿quién es mi Dios? Claro, usted pudiera decir, una vez más yo le digo, no, yo soy del nombre de Jesús. Pero quiero decirle, muchas veces nosotros hemos dejado a Jesucristo a un lado y lo hemos puesto en segundo o tercer lugar. Y peor aún, muchos lo han sacado de su vida. Israel hizo lo mismo. Por eso cuando Elías aparece en escena nos damos cuenta que Elías viene con juicio. Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia hasta que yo diga. ¿Por qué? Por el simple hecho que el pueblo, hermanos, estaba completamente haciendo todo lo contrario a lo que Dios estaba pidiendo. Esta noche todo el mundo se pregunta, ¿por qué Dios permite esto al mundo? Y lo que no nos damos cuenta, hermanos, es de que probablemente hemos ofendido a Dios. Y no hablo solamente del mundo, no solamente hablo de los grupos que se han levantado, ateos, no ateos, lo que es grupos, hermanos, del feminismo. No estoy hablando de drogas, de licor, de lesbianismo o simplemente homosexualismo. Quizás muchas veces, si no nos hemos dado cuenta, también la iglesia del Señor hemos ofendido a nuestro Señor Jesús. Por eso yo le quiero decir en esta oportunidad, el Dios de Elías es un Dios que tiene paciencia con nosotros y Él no quiere que nadie perezca. Pero Él a través de esta situación nos pone en advertencia para que como iglesia podamos despertar y que después de este tiempo, porque va a pasar esta situación, no seamos las mismas iglesias de siempre. Que no creamos, hermanos, de que Dios, hermanos, es Dios de templo solamente, o que Dios se va a manifestar solamente en el lugar donde yo estoy porque tengo esto, tengo lo otro. No, Dios quiere manifestarse en todo momento en nuestra vida. Por eso es bien importante saber, hermano y hermana, que nuestro Dios es todo aquello a quien nosotros le prestamos mucha más atención en esta vida. Con esto termino en esta noche. Antes de esta pandemia, probablemente hubieron personas que sacaron a Dios de su vida y pusieron otras cosas antes que a Dios. Personas que pusieron su dinero, su trabajo, su posición, su apellido, todos sus títulos antes que a Dios. Y créame, usted no me va a dejar mentir. Hay personas que lo que hicieron fue alejarse del propósito de Dios. Lo que hicieron fue poner otras cosas antes que a Dios. Y cuando les preguntábamos por qué no van a la iglesia, por qué no permiten un lugar de adoración en su casa, por qué no evangelizamos, por qué no hacemos algo por la obra de Dios, y la gente siempre decía, es que no tengo tiempo. Es que mi trabajo, es que mi familia, es que vinieron unas personas de X lugar y tengo que atenderlas. Es que, hermano, es que mis hijos, mis hijas, todo eso, hermano, fueron cosas que pusimos antes que a nuestro Dios. Y con esto quiero decirle, necesitamos decirle, Señor, sé tú el centro de mi vida. Y no permitas cometer los mismos errores del pueblo de Israel, que ellos comenzaron a adorar otras cosas antes que al verdadero Dios. Cambiaron las cosas de este mundo, comenzaron a adorar las cosas creadas y no al creador de todas las cosas. El Dios de Elías. Esa es la serie, hermanos, que vamos a estar tomando en estos días. Esta noche solamente puse una pequeña base acerca de cómo aparece Elías en escena y cómo el pueblo de Israel estaba. Recuerde, la Biblia dice que en ese momento estaban pasando momentos críticos, el pueblo se había alejado del propósito de Dios y viene Elías con una palabra dura diciendo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia
hasta que no sea por mi palabra. Hermanos, no permitamos que eso vaya a pasar con nosotros. Antes, más bien, volvámonos a la voluntad de nuestro Dios. Esta noche quiero agradecerles por este momento, agradecerles por su atención y quiero pedirles, hermanos, de que esta reflexión quede en nuestro corazón. Antes de predicarla o ponerla en sus oídos, Dios habla en mi vida y yo sé que hay muchas cosas de las cuales yo y todos necesitamos mejorar en este tiempo. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios me les bendiga tremendamente, que pasen una excelente noche. Y recuerde, es tiempo de volvernos a Dios. Y no dude, hermanos, que si nos acercamos a Dios, Él también se va a acercar a nosotros. Bendiciones a todos y les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga en esta noche.